40 presenta Proyecto Brújula con Ernesto Rizzo y Jorge Vera. Proyecto Brújula, donde la información toma rumbo. Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Brújula. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy no fueron a clases porque hubo suspensión de clases en todos los niveles educativos en cerca de 145 municipios de la entidad veracruzana. A todos ellos muchísimas felicidades y bueno, pues también felicidades a las personas que hoy están cumpliendo años. También para ellas y para ellos muchas felicidades de parte de sus amigos de Proyecto Brújula. Oigan, saludamos a nuestros amigos que siempre están a través de mundo40.com, a nuestros amigos allá en el norte de la República Mexicana, muchísimas gracias. Acá en la parte sur del territorio veracruzano, muchísimas gracias. En donde y hasta donde llegue nuestra señal de Proyecto Brújula en mundo40.com. Los saludamos aquí desde Jalapa, Veracruz, de la calle Leona Vicario número 8, desde donde estamos transmitiendo para usted. Vamos a ir rápidamente a la información para que usted esté bien enterado de lo que está pasando en México, en nuestro estado y en nuestra ciudad. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, reiteró su llamado al presidente Enrique Peña Nieto para hacer observaciones al Sistema Nacional Anticorrupción en lo que corresponde a la llamada Ley 3 de 3, que forma parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además explicó que el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 72 constitucional, cuenta con 30 días para hacerle observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de remitirlas a la Cámara de Origen, que es el Senado de la República. De no hacerlo, dijo Jesús Zambrano, se entenderá que está conforme con su contenido y transcurridos los 30 días, dispondrá de 10 días naturales para promulgarla y publicar la ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación. Jesús Zambrano Grijalva convocó a las fuerzas políticas del país a hacer a un lado las simulaciones y no dar la espalda a la exigencia principal de las y de los mexicanos para combatir a fondo la corrupción. Bueno, asimismo exhortó a la subcomisión de examen previo de la Cámara Baja para que asuma la responsabilidad que le fue conferida desde el 21 de abril pasado y bueno, y se dé a la tarea de sustanciar las más de 319 solicitudes de procedimientos de juicio político pendientes. Además, dijo el perredista que a 2 meses de haber sido conformada en este órgano legislativo, sus integrantes no han trabajado una sola vez. Bueno, mucho se ha hablado de la que podría ser la aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, Margarita Zavala, quien ha demostrado que su trabajo se lo ha ganado con honradez. Muchos militantes panistas y también seguramente aquellos que no son panistas también confían en que podría ser una candidata a la presidencia de la República. Margarita Zavala afirmó que ella no tiene nada que ver con algún hecho de corrupción y que en honradez e integridad nadie le gana. La panista advirtió además que en el año 2018 el PRI no se va a quedar cruzado de brazos y que Andrés Manuel López Obrador es persistente. La exdiputada federal se reunió con redes de apoyo a su postulación como candidata del PAN a la presidencia de la República del 2018, tal y como se lo estaba comentando ante sus seguidores. Dijo que los resultados electorales del pasado 5 de junio son positivos, pero la victoria no nos debe nublar la perspectiva. Además, alertó que el PRI no se va a quedar de brazos cruzados y López Obrador ya sabemos que es una persona persistente. Por ello les pido el apoyo para crear una red ciudadana poderosa que quiera genuinamente cambiar a México. Afirmó Margarita Zavala que podrá ser la candidata del PAN, pero esta campaña no será solo del partido, también mucha gente que ve en mí un liderazgo ético. Pidió además a sus interlocutores tener la seguridad de que nada, absolutamente nada en mi vida, dijo, tiene que ver con algún tema de corrupción. Para el 2018, Margarita Zavala dijo,
será la elección de la honestidad, de la honradez acreditada, de integridad. En eso nadie me gana, dijo Margarita Zavala, que bueno, ya está lista, preparada y pensando quiénes podrían ser los candidatos de Andrés Manuel López Obrador. Perdone usted, Morena. Bueno, y también candidato del PRI. Ante esta situación está ya preparándose y preparando a sus listas panistas. Bueno, vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos a regresar aquí a Proyecto Brújula. No le cambie, tenemos interesantes entrevistas. Volvemos. La curiosidad es la brújula de la información. Volvemos. Levantamos el ancla de Proyecto Brújula. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Brújula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tenemos aquí en el staff a nuestro amigo Julián Lara, que es un especialista, abogado, y le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros e invitar y aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Julián, por estar aquí. Gracias a ti, Jorge. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Un tema muy importante que sin duda alguna vendrá a cambiar, a renovar, a agilizar, pero también a modernizar sistemas de aplicación de justicia, pero también en lo administrativo. Y esto pues está por verse porque acaba de entrar en función ya el nuevo sistema penal. Así es, así es. Mira, yo creo que aún no se ha dimensionado realmente lo extenso del nuevo sistema de justicia penal, porque no solo es la parte procesal, porque realmente es la parte procesal la que se está actualizando. Pero si lo vas un poquito más allá, también estamos viendo el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3, que son parte de una política pública que tiene que ver con lo que es seguridad. Pero en el caso específico del nuevo sistema de justicia penal, en el 2008, 18 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se da un término de 8 años para que se aplique en todo el país. El estado de Veracruz se comienza a aplicar en distritos de manera paulatina. Sin embargo, el día 18 de este mes, de junio, se debe aplicar ya en todo el país. Y bueno, sin duda alguna esto vendrá a renovar, a verse, o tendrá que verse un cambio, tanto en lo que te comentaba al abrir este espacio en cuanto a la ejecución
agilización y aplicación de la ley, pero ya para hacer justicia, pero también en lo administrativo, porque como tú recordarás, hay muchísimas, ¿cómo se le llama? Averiguaciones previas que se quedan en el olvido. Así es, así es. Bueno, creo que de lo que tú hablas es el objetivo del nuevo sistema, ¿no? Así es. Hacerlo más ágil, más democrático o democrático incluso, ¿no? Y sobre todo, el anterior sistema era un sistema muy burocrático en lo que se iba escrito, en lo que se iban acumulando expedientes, y ahí se quedaban. Obviamente eso generaba una carga inmensa de trabajo, atraso en los juzgados, pero además los jueces nunca estaban presentes en las audiencias, de tal suerte que el juez nunca conocía al inculpado o al acusado, emitía una sentencia a la cual pues nunca se le explicaba, no lo conocía pues. Entonces se prestaba a muchas circunstancias que se daba entre abogado y juez, y el que salía perdiendo al final de cuentas era el inculpado y en todo caso también la víctima, ¿no? Claro. Pero sí, es una agilización administrativa porque incluso el nuevo sistema contempla que únicamente lleguen a la parte última, la parte final de la parte procesal de los juicios orales, los delitos graves, y contempla algunas medidas procesales que pueden terminar el juicio de manera oportuna, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, se convengan y puedan llegar a arreglo, se cubra el daño que se haya ocasionado a la víctima esté conforme con ello, y luego entonces el juicio puede terminar. Solamente los delitos graves llegarán hasta el final. Eso cae en lo que tú decías, la agilización del sistema de justicia. Realmente es un sistema que estamos todavía por ver sus beneficios porque acaba de entrar el día 18 de este mes, a aplicarse en todo el país. Sin embargo, viene a reformar de fondo lo que ha sido nuestro sistema tradicional de justicia en México. Dentro de ese nuevo sistema, abogado, platíquenos, por ejemplo, aquellas personas que, bueno, los llaman a que lleguen a un acuerdo, como lo comentas, a un acuerdo entre el afectado y el que lo afectó a la persona, pero también cubrir el daño. Supongamos que el que afectó no quiere llegar en un acuerdo. ¿Cómo procede ahí la ley? Eh, Hablábamos de que esto es a voluntad de las partes. Claro. Si nadie no está de acuerdo en que en ese momento se pueda acordar, no está conforme con la reparación del daño, el procedimiento se puede continuar. No existe ningún problema. Es a voluntad de partes, es un convenio. Precisamente en el convenio lo que priva es la voluntad de las partes, la disposición de que lleguen a un acuerdo, y estamos hablando que no son delitos graves. El artículo 19 de la Constitución contempla los delitos graves, y los que quedan fuera pueden llegar a convenios, acuerdos, en las diferentes etapas del sistema procesal. ¿Esto puede tardar años? No, una de las innovaciones de ese sistema es que es de manera continua. Claro. Iniciamos con la etapa inicial, obviamente, que es el MP o fiscal que se le llama, los peritos y la policía investigadora. Luego pasamos a la fase intermedia, donde se ve cuáles son las pruebas, y al final, las pruebas que se pueden llevar al juicio, los peritos, quienes van a testificar, y al final la audiencia oral. En esa audiencia es de manera continua, diaria, hasta que culmine con la sentencia. No hay tiempo. No, de tal suerte que no te puedes llevar los siglos y siglos. Incluso a hoy la prisión preventiva se restringe a 2 años. Si en 2 años el juez no emite ninguna sentencia, el inculpado puede irse. No quiere decir que quede exento de que se le juzgue, sino que el proceso lo va a llevar fuera, en libertad. Eso sí está más delicado, ¿no? Cambia. Fíjate que hay algunas situaciones que son controversiales. Por ejemplo, la prisión preventiva y el arraigo. Si estamos hablando de que el nuevo sistema procesal contempla o le da prioridad a la presunción de inocencia, hay quienes juzgan que cómo es posible que todavía se siga contemplando el arraigo domiciliario o la prisión preventiva. O sea, tú me dices, se puede ir si lo dejas libre, o si lo dejas que lo enfrente el proceso fuera, se puede escapar, se puede ir. Claro. Entonces, pero también está la otra parte. Si partimos del contexto de que lo que se le da mayor relevancia es
la justificación de que nadie es culpable hasta que no se le emita ninguna sentencia y sea juzgado por tribunales, entonces no podría haber alguna prisión preventiva. O sea que entonces, si después de 2 años que no se le pudo levantar una sanción, ¿sí? ¿Puede pasar el caso de ser legal a ser administrativo? No, sigue siendo judicial y sigue siendo la etapa procesal, sigue sujeto a proceso. Lo que pasa es que el proceso ahora lo puede enfrentar fuera de estar recluido. La prisión preventiva se limita a 2 años. Si en 2 años no se emite ninguna sentencia, el inculpado puede estar fuera y su proceso lo puede llevar desde fuera. O sea, no quiere decir que ya esté libre, Sí. ni que se pueda fugar, porque si se fuga, bueno, pues obviamente se va a configurar otro delito. Simple y sencillamente que ahora su proceso ya lo puede llevar en libertad. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Por qué? Porque platicábamos que se privilegia el principio de la presunción de inocencia. Ujú. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, que mientras no sea juzgado por tribunales previamente establecidos, con leyes propias. Y el sistema anterior era todo lo contrario. Primero te detenían, luego te investigaban y al final te juzgaban. Y pasaba lo que tú decías, más de 2 años sin que siquiera te hubieran juzgado. Y nos regresaríamos a la época de Luis Echeverría, de más José o Luis menos, más o Portillo. menos. Mira, ahora lo que vemos es que las policías, los peritos, como es la parte inicial, de eso depende mucho que un ministerio público pueda pedir que a alguna persona se le siga un proceso, depende mucho de las pruebas, la fuerza de las pruebas. Y la fuerza de la prueba obviamente es en la parte inicial. Cuando hay algún delito, llegan los peritos, llega la policía ministerial o policía investigadora, tienen que investigar, tienen que hacer su cadena de custodia que le llaman, los peritos tienen que buscar las pruebas, las huellas que se encuentren, todo lo que encuentren en un hecho delictivo, tienen que conservarlo, desde conservar la escena del crimen para que no se contamine. Estamos hablando de que ahora los policías sí tienen que estar preparados, los peritos tienen que hacer mejor su chamba. ¿Por qué? Porque al final, si no hay un buen sustento, el juicio se te puede caer. Como ahora se privilegia lo que decíamos, la cuestión procedimental, el debido proceso, si hay una falla que no se haya cubierto, porque la ley dice que cuando se detiene a alguien se debe poner de manera inmediata, la inmediatez es ya, y si te tardas un día o medio día, lo pueden dejar ir, por esa sencilla razón, porque ahora se contempla y se le da mucha prioridad al debido proceso, a que se cumpla como dice la ley. O sea, la persona se puede escapar. No, simple y sencillamente en la audiencia el abogado puede pedir que se deje en libertad, sencillamente porque se le violaron esas garantías, que hubiera sido puesto de manera inmediata ante el juez. Y eso de alguna manera agiliza el trámite. Pues mira, agiliza y obliga a los funcionarios públicos encargados de la ley que realmente estudien y que se metan a lo que es suyo, ¿no? Pero, ¿y quién vigila el que tengan que estudiar desde policías, magistrados, jueces? Hay un comité que incluso es el que ratifica y avala a los abogados especialistas en los juicios orales, es el que le debes dar seguimiento. Pero más allá de esto, no se te olvide que es una política pública que busca la seguridad de todo y como política pública tendrá que evaluarse. Es muy temprano para poder evaluarla. En México no evaluamos políticas públicas, tenemos que hacerlo para ver si continúa o se quita o se hacen algunos ajustes. Una última pregunta, Julián. ¿En Veracruz estamos preparados para el nuevo sistema penal? Debiéramos estar preparados. Lo que se dice es que falta algunas cosas como infraestructura, falta capacitación, faltan manuales que digan cómo se debe actuar. Esas son las 3 cosas que más se dice que nos faltan. Pero si no estamos preparados es que de todos modos tenemos que ya estar en el juicio oral. Julián, ¿algo que agregar? No, pues darte las gracias por invitarme a tu programa y hay mucho que hablar sobre cuestiones de seguridad. No está la ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Te parece si en otro espacio lo hacemos? Cuando tú gustes, con gusto asisto. Me va a dar mucho gusto. Te agradezco. Julián. Muchas gracias. Buen día. Nosotros vamos a ir rápidamente a un espacio y regresamos aquí a Proyecto Brújula. No se vaya porque le tenemos más información. La curiosidad es la brújula de la información.
Volvemos. Levantamos el ancla de Proyecto Brújula. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Brújula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos mucha información. Hoy se cumplen 140 años. Perdón, mañana se cumplen 140 años de la existencia de el general brigadier Antonio López de Santa Anna, 11 veces presidente de la República Mexicana y jalapeño. Sí. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Ángel Rafael, titular de la sección de conversatorio. Adelante, Ángel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Mañana se cumplen 140 años del fallecimiento del general Antonio López de Santa Anna, quien fuera presidente de este país por 11 ocasiones, gobernador de Veracruz, gobernador de Yucatán, general que ganó varias batallas, también perdió varias. Y bueno, es muy polémica su vida ha sido muy cuestionada. El juicio de la historia, como dicen algunos, sale mal porque hubo una historiografía liberal donde alguien tenía que ser el malo en la historia de México y el malo le tocó ese papel a Antonio López de Santa Anna. Esa es la historiografía ligera, la historiografía fácil, pero a López de Santa Anna hay que estudiarlo, comprenderlo, el hombre de su momento. Él tuvo sus cómplices, nunca actuó solo y muere en la Ciudad de México a la edad de 82 años. Es el único de los que había estado en la guerra de insurgente, que fallece anciano, que fallece en su cama, en la tranquilidad de su hogar. La mayor parte de los miembros de la insurgencia, tanto del mando insurgente como del mando realista, mueren en cuestiones, son asesinados, mueren en batallas, y Santa Anna muere tranquilamente después de una larga vida al servicio del Estado mexicano, desde 1833, que asumió por primera vez la presidencia de la República, hasta 1855, cuando la deja. Va a estar autoexiliado en Cuba, en Colombia, en Estados Unidos, y bueno, el último gran exilio lo tuvo en Colombia, casi 20 años. Regresa a México por un periodo en el año de 1864 al 67, viene a combatir al imperio de Maximiliano, se viene a poner a las órdenes del gobierno legítimo de Benito Juárez, no le hacen caso y sale exiliado nuevamente. En 1873, el presidente de la República, también jalapeño, y su vecino Sebastián Lerdo de Tejada, lo invita a regresar al país. Regresa en condiciones ya de pobreza en la Ciudad de México, vive con su segunda esposa, Dolores Tolsta. Hay una película filmada en el año 2000 que se llama Su Alteza Serenísima, sus últimos días. Es una película mexicana muy bien realizada, donde nos narra ya los últimos días de la vida de este mexicano que desde 1810 estuvo en la escena política. 11 veces presidente de México, gobernador de Veracruz, libertador de Veracruz, el que proclama y crea la República. Tiene muchas luces, como también tiene sus oscuros, y han ganado más los oscuros
desde una historiografía maniquea, manipulada por el proyecto liberal. Y mañana se cumplen 140 años. Él, entre otras cosas, en Jalapa funda el Colegio Nacional, es el que logra que Jalapa sea obispado, le da mucho juego a Antonio María de Rivera, y era su hombre fuerte aquí en la región. Y bueno, va a ser enterrado en el Panteón Tepeyat, arriba del Cerro del Tepeyat, donde hubo las apariciones en 1531, en un lugar muy cercano, a unos cuantos metros, donde se dieron realmente las apariciones de Santa María de Guadalupe. Y bueno, pues muy controversial esta persona, lo comentabas, Ángel, y la historia lo tacha, o podemos decir la historia mala, por decirlo, tacha de una persona que vendió al país. Sí, él le tocó expulsar a los españoles en 1829, le tocó expulsar a los franceses en 1839, le tocó pelear con los norteamericanos, perder parte del territorio. Es el único de los presidentes del siglo XIX que va al frente de la batalla, ¿no? Es el primer presidente que se entrevista con un presidente en Estados Unidos. Lo apresan y lo llevan a Washington para que se entreviste con el presidente. Y bueno, lamentablemente, te repito, la historia, libros de texto gratuito, alguien que lo tachan de un mal presidente. Alguien tiene que ser el malo de la historia. Yo solamente les invito a reflexionar. Hay un bromista aquí en Jalapa que lo compara con Nerón, y a mí se me hace muy absurdo la comparación. Nerón era un imperio, ¿no? Era otro momento. El presidente Santana fue un hombre de su tiempo. Pues Ángel, muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por tu participación, Ángel. Gracias, buen día. Nosotros ya nos vamos a nombre del titular de este espacio, el doctor Ernesto Rizzo. Les agradecemos que hayan estado aquí y al mismo tiempo les invitamos para que mañana estén con nosotros a través de mundo40.com. Soy Jorge Vera, Dios mediante, nos vemos mañana. La travesía de hoy ha terminado. Te esperamos en la próxima emisión para retomar el viaje en Proyecto Brújula.